Los que abrazamos la fe en Cristo hemos escuchado historias acerca de iluminados que tuvieron contactos con supuestas deidades y les revelaron acerca de la misión que debían desempeñar en este mundo. El problema no es solo el tipo de mensaje que puede tener origen en una visión subjetiva, ajena a la realidad, fruto de cierto éxtasis pasional, sino la gran cantidad de gente que, arrastrados por la ignorancia y la emoción, se someten a ellos. Pero también puede ser que la enseñanza se lleve a cabo siendo consciente el manipulador del fraude cometido. Porque muchos supuestos líderes espirituales de toda clase exponen su experiencia para esclavizar la voluntad ajena, buscando convertirse en los nuevos dioses, objeto de alabanza y adoración. Pero esto no es nada nuevo. El apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses ya denunció estas prácticas por parte de quienes dentro de la iglesia de Colosas, fundada por Epáfras, se convertían en visionarios de los demás a fin de imponer enseñanzas contrarias al Evangelio. En concreto, en el versículo 18 del capítulo 2, Pablo les escribe para que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Por eso seamos cautos cuando un pastor o líder religioso comienza un culto con la típica frase de «Dios me dijo». Quizás sea cierto o puede que no, pero lo importante para la oveja que escucha la voz de su pastor es que lo que sale de sus labios concuerde con lo expresado en su momento por el buen pastor en la palabra escrita. Para ello necesitamos discernimiento espiritual, esa sabiduría que viene de lo alto y que debemos pedir sin reproche alguno por nuestro Padre, porque nos será concedida, como refleja Santiago 1:5. De esta manera también nos protegemos frente a los mismos iluminados que ningunean la plenitud de Cristo revelada en el Evangelio para añadir sus propias normas de conducta de cara a la salvación. Por eso el mismo Pablo en Colosenses 2, versículos 20 al 23, nos hace ver que si hemos muerto con Cristo en cuanto a las enseñanzas ya superadas tras su llegada, no debemos seguir sometidos a las mismas que imponen mandamientos y doctrinas de hombres como las que maltratan el cuerpo para supuestamente agradar a Dios, porque flagelarse o colocar cilicios en la carne para sentir dolor nada consiguen en ese sentido y ni siquiera tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, como escribe Pablo en el versículo 23. Y nada vale todo esto, porque en definitiva se está negando que Cristo es suficiente pese a habitar en él toda la plenitud de la deidad, según Colosenses 1:19 y 2:9. Solo hay una manera de reconciliarnos con Dios y poder agradarlo, y es por medio de Cristo, quien llevó a cabo esa reconciliación tanto humana como celestial, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, Colosenses 1:20. Pablo insiste mucho en la idea central de su epístola acerca de que en Cristo lo tenemos todo. En Él fueron creadas todas las cosas, subsisten en Él y solo en Él somos salvos. Cristo es, por tanto, creador, sustentador y redentor. Y si queremos ser aceptados por Dios, solo necesitamos a Cristo. Si bien es cierto que debemos ser perfeccionados para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles ante el Padre a tenor de Colosenses 1:22, no podemos buscar en nosotros mismos las motivaciones y recursos para vivir el Evangelio en base a nuestros propios sacrificios o rituales que requieren sufrimiento y llevar una vida ascética de privación de todo placer. Solo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y permaneciendo firmes en la fe y en la esperanza del Evangelio, podemos conseguirlo, como añade el versículo 23. Nuestra madurez espiritual es un proceso que se prolonga hasta la muerte, pero todos los cristianos ya estamos completos en Cristo, según Colosenses 2:10. El problema al que Pablo se enfrentó en la iglesia de Colosas tiene que ver con lo que hoy en día vemos en muchas iglesias, donde se niega la salvación de quien no diezma, o se nos dice que debemos hablar en lenguas a través de sonidos ininteligibles, como demostración de que somos llenos del Espíritu Santo. Se trata solo de 2 ejemplos, pero pueden añadirse más en base a ritos o liturgias que proceden del hombre. Lo que esto conlleva es afirmar que el sacrificio de Jesús en la cruz no es suficiente para la salvación del creyente. Por ejemplo,
En el versículo 16 del capítulo 2 de la epístola se enseñaba a los colosenses a que además debían observar normas referentes a comidas o bebidas, días de fiesta o de reposo, o sobre un modo de vida llena de privaciones y vida ascética, versículos 21 al 23. Con ello se afirmaba que ese estilo de vida colabora junto al sacrificio de la cruz para alcanzar el cielo. Por eso en Colosenses 2:18 Pablo escribe que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Lo que quiere decir Pablo es que tengamos cuidado con los iluminados y sus visiones acerca de seres espirituales o ángeles que les revelan lo que debemos hacer para alcanzar la salvación, en vez de depender únicamente de la cabeza que es Cristo como miembros que somos del cuerpo que es su iglesia, según añade el versículo 19. Porque en definitiva, el crecimiento solo lo da Dios de esa manera y no de otra. Y si así recibimos a Cristo en nuestras vidas, así debemos andar solo en Él, arraigados y sobreedificados solo en Él, según la enseñanza recibida y abundando en gratitud, según nos enseña Pablo en Colosenses 2, versículos 6 y 7. En resumen, que ningún iluminado te diga que haciendo esto o no haciendo lo otro serás salvo, o que no perderás tu salvación. También existen muchos lobos disfrazados que a día de hoy mercadean con la palabra para exigir dinero a cambio de bendición, por ejemplo. No les hagas caso y huye de ellos. Y si te hablan, resiste con la palabra como lo hizo el Señor ante Satanás en el desierto para decirles, escrito está. Y en este concreto tema está escrito en Colosenses 2:14 que ya fueron pagadas en la cruz del Calvario todas las deudas que teníamos pendientes ante Dios, al haber sido anulada el acta de los decretos que había contra nosotros para ser clavada en aquella cruz. En consecuencia, no tenemos que realizar nada más para abolir el pecado con el que todos nacemos. Una vez escuché a alguien considerado muy sabio por el mundo decir que todas las religiones lo que hacen es establecer mandatos y prohibiciones morales. Eso provocaba su rechazo. Pero creo que esta persona demostraba que la sabiduría del mundo nada tiene que ver con la divina, y por eso Dios la esconde de ellos para revelarla a quienes somos como niños, sentados a los pies de Jesús dispuestos a escuchar la mejor parte. El Evangelio no es un mero conjunto de normas morales impuestas por Dios para ser obedecidas. El cristiano nace cuando es consciente de estar unido a Jesucristo en su muerte y resurrección. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. No puede haber cuerpo sin cabeza o cabeza sin cuerpo. De ahí que esta unión nos capacite a la hora de hacer morir lo que nos ata a este mundo, lo terrenal como la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, como está escrito en Colosenses 3:5. Se trata, pues, de desechar las viejas vestiduras y adoptar las nuevas descritas en el versículo 12, hasta alcanzar la guinda, que es la del amor, el vínculo perfecto, según el versículo 14. En definitiva, el Evangelio consiste en llegar al conocimiento pleno de Cristo desechando el viejo hombre para vestirnos del nuevo. Esta transformación se evidencia en todas las áreas de la vida del sujeto, sabiendo que Cristo es suficiente y que la salvación adquirida no se pierde jamás. Espero que esta breve reflexión haya sido de edificación para todo el que lo haya escuchado, a fin de no seguir escuchando a quienes tomando el nombre de Dios en mano dicen hablar en su nombre. Por lo tanto, lee, estudia la palabra, pide sabiduría a Dios para que penetre en tu corazón y resiste al diablo. Y mientras, ten cuidado con las visiones de los iluminados. Amén.